déjeme saludar, déjeme enlazarme en estos momentos con un amigo de la casa, un amigo del que nos sentimos honrados porque además le han ofrecido y ha aceptado un encargo muy importante. Es Jorge Gómez Naredo, quien será el nuevo director del periódico Regeneración. Este fin de semana, Jorge, debo de admitir que cuando lo vi en redes sociales me llenó de emoción. Felicidades por el encargo y felicidades por aceptarlo. Querido Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Vicente, y muy buenos días a todas las personas que te ven, que te escuchan, que son muchísimas. Y pues sí, aquí con un nuevo encargo del periódico Regeneración, que es un impreso que ahora es mensual, ¿no? En este año yo creo que va a ser mensual y el próximo año a ver si lo hacemos quincenal, pues para combatir noticias falsas, para combatir estas mentiras, ¿no? Que tú has ahora reseñado claramente, y bueno, para contribuir también a una transformación en el país que es muy necesaria. Jorge, ¿te quedas con la revista Polemón también, además de dirigir el periódico Regeneración? ¿Cuáles serán tus funciones? Cuéntanos. Sí, en Polemón estaré, digo, no lo voy a abandonar. Tú sabes que Polemón es un esfuerzo que hizo y que creó el periodista ya fallecido Jaime Avilés, pero mis funciones ahí pues más bien van a ser como colaborador. Voy a estar parte ahí, pues, o sea, no dejo Polemón, pero pues sí voy a estar como otra parte en Regeneración, ¿no? Ahí se va a quedar César Huerta, que es, bueno, es un excelente periodista, es muy inteligente, muy capaz, y bueno, pues ahí también vamos a estar en Polemón. Pues qué bueno, mi querido Jorge, tu voz, tu pluma, tu opinión, siempre importante, y por eso nos honra de que nos acompañes todas las semanas aquí en Sin Censura. Y hay que hablar, por ejemplo, de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente participa en un foro del G20 y, como digo yo, deja la víbora chillando, querido Jorge. Por más que le critiquen a nivel nacional, a nivel internacional, brilla Andrés Manuel López Obrador al proponer lo que son sus convicciones, ver primero por los pobres. Sí, fíjate que esto es un tema muy interesante y que también demuestra mucho el clasismo y la discriminación que existe en México. Andrés Manuel desde un principio, desde la campaña, ¿no? Y tú lo has visto cotidianamente y mucha gente lo ha visto, la oposición, la derecha, ¿no? Que se cree la única capaz de sacar al país de adelante, siempre lo ha visto como menos, ¿no? Como ese personaje que se come las heces, que no habla rápido, que no habla de corrido, incluso ese tuit famoso, ¿no? En donde Denise Dresser, pues prácticamente hacía del pueblo donde nació Andrés Manuel como así como una cosa muy menor, ¿no? Así como este es como el populacho. Y creo que esa cuestión de ver a Andrés Manuel como el líder de los olvidados, de los pobres, ¿no? Como el que es incapaz, el que se tardó, ya sabes, estos discursos, más de 10 años en titularse, el que no sabe hablar inglés, el que va a dejar al país en el ridículo en el extranjero, el que qué pena que vaya a otros lugares, porque imagínense Andrés Manuel que no es digno, ¿no? de ser un político así como un político de talla internacional. Pues en estos 2 años ha demostrado perfectamente que es un político muy sagaz en la cuestión internacional. No solamente si nosotros vamos revisando poco a poco, logró, digamos, tener una relación, que es una relación complicada para prácticamente todos los países y lo ha sido durante muchísimos años con Estados Unidos, pero también en una relación con Estados Unidos y con una persona tan inestable, tan voluble, tan complicada como resulta ser Donald Trump. Y él logró en esta relación tener una capacidad de negociación, logró ir a la Casa Blanca, gritar los 3 Viva México, muy, digamos, muy fuertes,
Entonces creo que esa capacidad que ha tenido la evidenció en la relación con Estados Unidos. Posteriormente hay que recordar también que en este mismo, digamos, concierto de las naciones, él fue el primero que dijo las vacunas, cuando existan, si es que existen las vacunas contra el coronavirus, contra el COVID-19, deben de ser para todo el mundo, o sea, no se deben de quedar, no se debe de pensar primero en el negocio de las farmacéuticas, sino que se debe de pensar en la salud de toda la población, en la salud de la población mundial en los países pobres. Y recuérdate que ese discurso que él mencionó empezó digamos, a calar en otras naciones, e incluso se hizo una declaración, la declaración que tuvo en la ONU una mayor aceptación por parte de México. Y entonces esto también indica que Andrés Manuel, o sea, una cuestión de mucha experiencia, pero reconocido internacionalmente como un líder, ¿no? Y ahora en esta reunión del G20, de estos países que les llaman los países más ricos del orbe, ¿no? Donde están los presidentes y las naciones que tienen el mayor desarrollo económico y la mayor riqueza, pues Andrés Manuel lo que hizo fue mostrar, esto hemos hecho, pero también hubo dos propuestas al final de su intervención, son muy claras. Una, que es que en esta pandemia los países más afectados son los países pobres, ¿no? Y los países que durante muchísimos años han sido agarrados de estas naciones, digamos, poderosas, ricas, y de sus organismos internacionales, para continuar siendo naciones subdesarrolladas, naciones que tienen altos índices de pobreza. Y lo que dice Andrés Manuel es, vamos a hacer que estas naciones puedan pasar mejor esta crisis económica que es mundial, y hay que perdonar la deuda, ¿no? Hace tiempo, ya en abril de este año, el G20 había decidido no condonar, sino hacer una prórroga de los pagos de los países pobres en cuanto a las deudas que tienen con los países ricos. Y ahora Andrés Manuel dice, no, hay que perdonar esta deuda, es decir, hay que olvidarnos. Y esa es una propuesta que hizo. La otra es que a los países que no son tan pobres, pero que no son ricos, hay que tener la capacidad de que haya créditos a una tasa de interés como es recibida por los países ricos, es decir, que haya una equidad. Y esas dos propuestas pues fueron muy bien recibidas, y especialmente por algunos países, pero especialmente por China. El presidente de China secundó esta política de Andrés Manuel de decir, bueno, hay que acabar con la pobreza en el mundo. Y estos son elementos importantísimos que, aunque parecería lógico, es decir, pues sí, hay que acabar con la pobreza, pero muchas veces en estas grandes en reuniones de los países, son cosas que no se discuten, o que no se discuten a fondo, o que solamente son discursos, ¿no? Entonces, creo que la política de Andrés Manuel ha sido una política inteligente, astuta, y a pesar de que él siempre ha dicho que la mejor política internacional es la política interior, es decir, la política que se hace en el país, lo que se ha visto es que Andrés Manuel ha logrado brillar, ¿no? Y yo pienso que teníamos desde hace muchísimos años esta necesidad de tener un líder en América Latina fuerte, y un líder en América Latina que fuera de México, ¿no? Nuestros anteriores presidentes pues prácticamente habían sido como trapos, ¿no? De los grandes fondos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de México, del gobierno, del Banco del Mundo Mundial, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y ahora resulta ser que Andrés Manuel se ha parado, ¿no? Y ha recibido críticas interiormente, digamos, en la política interna, porque critica las políticas del Fondo Monetario Internacional, porque critica a las calificadoras, porque dice y desmiente a los medios internacionales, y yo creo que eso le ha dado un prestigio muy fuerte fuera del país, y un prestigio que se ha ganado, y se le considera un gran líder mundial, y se le considera como uno de estos líderes de América Latina que representa este foco digamos, este foco enfocado hacia la justicia, enfocado hacia la izquierda, hacia el progresismo, ¿no? Lo cual a mí me parece que es importante, y que a la luz de estos hechos, pues toda la guerra sucia, que significaba que era un ignorante, que no sabe hablar inglés, que nos va a dejar en ridículo, pues los que han quedado en ridículo pues son todos esos que criticaban a Andrés Manuel en este tema. Las vacunas deben ser gratuitas, hay que rescatar primero a los pobres, dice ante el G20, y pide quitar el pago de deuda y dar créditos a las naciones
por esta crisis del COVID-19. Esto que tanto le molesta a la oposición en México brilla a nivel internacional en este foro. Si le criticaron aquella propuesta en la ONU, mi querido Jorge Gómez Naredo, que también fue aprobada casi por unanimidad, bueno, pues ¿qué se puede esperar pues de una oposición que definitivamente está rabiando porque le va bien a nivel internacional al presidente de todos los mexicanos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese? Sí, y fíjate que hay otros reconocimientos, hay dos reconocimientos que me parecen muy importantes. La Organización Mundial de la Salud reconoció la capacidad que tuvo México para lograr la reconversión hospitalaria. Tú sabes, el sistema de salud mexicano durante muchísimos años fue saqueado, ¿no? Todos sabíamos que en el IMSS, que en el ISSSTE se robaba mucho, se desviaban recursos. Estas empresas que se creían dueñas de todo el recurso que llegaba al sector salud, pues hicieron durante muchísimos años, ¿no? Se hicieron millonarios, las farmacéuticas, las nacionales, que después hicieron, no, pues hay que defender a las farmacéuticas nacionales, y se corrompieron tanto que resultaron estas farmacéuticas nacionales pues unas verdaderas ladronas. Y entonces la OMS reconoció este hecho, que claro, en otros países con otros sistemas de salud, pues es distinto, ¿no? A pesar de que fueron muy presionados, a pesar de que incluso colapsaron unos sistemas de salud, el italiano, por ejemplo, en el caso mexicano la reconversión fue una cosa sorprendente, y yo creo que si lo analizáramos, y seguramente se comenzará a analizar en posteriores fechas, académicamente o periodísticamente, pues fue un verdadero logro que, claro, la oposición lo ha minusvalorado, pero la OMS lo reconoció, ¿no? Es el país que hizo una reconversión hospitalaria magnífica y que fue la más grande y la más potente en toda América Latina. Ese fue un reconocimiento importante porque es de la OMS, pero dices, bueno, la OMS es medio independiente, medio, digamos, la salud, no sé, no es como estos grandes organismos internacionales, pero también hubo un reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, y eso es importantísimo. El Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos internacionales más invasivos, más mandones de todo el planeta, y entonces ellos tienen el derecho y se hacen con el derecho de decir, yo te voy a prestar, pero tú me vas a hacer estas cosas y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Es imponer las políticas económicas de un país por la cuestión de los préstamos. Bueno, pues ese Fondo Monetario Internacional, que ha causado tanto mal en muchísimos países, reconoció a Andrés Manuel, porque lo tuvo que reconocer, que la política de no contratar deuda durante la pandemia fue la correcta, cosa que otros países de América Latina no hicieron, ¿no? Y entonces creo que esta cuestión es muy significativa de esto de decir, estás hablando no con un presidente como el de Felipe Calderón o como el de Enrique Peña Nieto, como los presidentes estos trapos, sino con un presidente que tiene la capacidad de soportar las presiones, porque las presiones son muy fuertes de estos organismos internacionales y de muchos otros países, ¿no? Como en el caso que ya habíamos hablado de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump. Entonces me parece que esto es importantísimo, y claro, la oposición estalla y critica todo, pero, y en esta crítica de todo, les impide ver que hay cosas que Andrés Manuel ha logrado y ha dignificado esta política exterior mexicana de respeto hacia otros países y de respeto de otros países hacia nuestra nación. Y eso es algo que se había perdido durante los gobiernos neoliberales y que Andrés Manuel ha recuperado a 2 años de gestión. Oye, Jorge, y para cerrar precisamente, en momentos en que estamos hablando de propuestas a nivel internacional que son reconocidas, en momentos en que el peso frente al dólar anda por abajo de los 20 pesos por unidad, sale el líder de del Frena 1, Gilberto Lozano, a convocar a un paro económico nacional de entre 15 y 20 días a fin de no pagar impuestos y de esa forma que el gobierno de la 4T no recaude dinero. O sea, a ver, ¿están por México o los mueve el odio contra López Obrador? Quedan exhibidos. Miren, me pueden decir, ya no le des voz, ya no le des juego a Gilberto Lozano.
pero la realidad es que están generando estas marchitas, estos campamentos, el propio presidente los retoma y los menciona en la mañanera, y bueno, pues hay que decirlo, quedan exhibidos como imbéciles. Así queda Gilberto Lozano con su pedido para no pagar impuestos y convocar a este paro económico nacional en momentos de crisis. Sí, yo coincido contigo en que hablar de ellos no es darle como una fuerza que no tienen, sino es exhibirlos. O sea, ellos se exhiben por todas sus cosas, ¿no? Por lo de los campamentos de casas de campaña vacías, por lo de estas marchas, por lo de digamos, los mensajes violentísimos, fortísimos, ¿no? Discriminatorios hasta lo indecible, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas de ese mensaje que decía? Es que yo no quiero que mis empleados me gobiernen. En fin, yo creo que eso hace muy bien porque la gente se da cuenta de qué tamaño es digamos, de qué tamaño es el odio que tienen estos señores y a qué grado llega su insensibilidad, ¿cómo se llama? Su odio hacia el país, esto de pedir que la gente no pague impuestos incluso intentaron, ¿no? Tomar las oficinas de recaudación, lo cual les resultó un verdadero fracaso, pero me parece que esto es exhibirlos realmente como son, ¿no? Pues así nos toca, así nos debe de ocupar, mi querido Jorge Gómez Naredo. Nuevamente te quiero felicitar por el encargo para dirigir el periódico Regeneración, que creo, y lo digo sinceramente, creo que queda en las mejores manos, mi querido Jorge. Gracias, y bueno, vamos a sacar, el periódico es un periódico impreso, pero todavía no tiene página, tiene unas redes sociales, pero todavía queremos hacer una pequeña página para poner ahí el periódico en PDF, y pues este periódico que se va a distribuir es una gran responsabilidad porque fueron muchísimos ejemplares los que ya se imprimieron de este número, de esta continuación. Entonces pues ahí vamos a estar para que llegue a los rincones más pequeños del país y que signifique pues esto de movilizar otra vez a la gente para decir que hace falta pues que la derecha no sé, ¿no? Porque tenemos experiencias en América Latina muy tristes y muy desastrosas de cómo estas derechas regresaron de una forma vil y de una forma mucho más violenta que lo que han sido. Entonces yo creo que es importante estos labores, y que se hacen labores en todas partes, ¿no? Tú haces una labor muy importante, hay mucha otra gente que hace labores muy importantes, y yo creo que vamos todos en esta cuestión de hacer de que México, de que el país pues sea cada vez una nación mucho más justa, mucho más igualitaria, una nación que sea digna, ¿no? de todo lo que somos con nuestra historia y con lo que somos como país, ¿no? Entonces, pues son esfuerzos que hacemos y pues gracias por la felicitación, y ahí estamos, y también estamos en Polemón colaborando, que es este esfuerzo también informativo. Claro que sí, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que lea y para que apoye Polemón? Sí, mira, Polemón es revista, es polemón.mx, es la página. En Twitter está revista Polemón, en Facebook está también revista Polemón, y bueno, tenemos un canal ahí de YouTube que a veces lo usamos para hacer cositas, se llama Polemón TV, y bueno, pues esas son, ahí estamos, y yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, y pues muy agradecido de estar siempre aquí contigo, Vicente, en este gran espacio que tienes y que cuidas con tanto ahínco. Te mando un abrazo, Jorge, y enhorabuena también a Rafael Barajas, el Fisgón. No sé si sea él el artífice, el que tomó esta decisión de la revista Regeneración, y si fue él, pues qué buen tino tiene, mi querido Jorge. Te mando un abrazo. Gracias, Vicente, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Cuídate. Bueno,